Bienvenidos al práctico 5 de epistemología. Eh, bueno, hoy la idea es seguir trabajando un poco con algunos de los textos que teníamos ahí recomendados en la bibliografía. Recuerden que nosotros venimos siguiendo los pasos que ha abierto el profesor Carlos Garay en los teóricos, así que es altamente recomendable, digamos, ir avanzando en conjunto, es decir, que ustedes puedan, al mismo tiempo que vamos desarrollando nuestros prácticos, eh, ir avanzando con las lecturas que recomienda el profesor Carlos Garay en sus teóricos y también, digamos, analizar los videos que vamos subiendo sobre estos temas con muchísimo cuidado y muchísimo detalle, ¿no? Son videos que vale la pena ver varias veces porque, digamos, cada vez que lo podamos revisar, vamos a encontrar sin duda alguna detalles importantes que ayudan a la comprensión del caso, ¿no? La idea de hoy, como les decía, es trabajar nuevamente con el concepto de positivismo y con sus principales tesis, ¿no? Recuerden que nosotros estamos asumiendo una postura un tanto benevolente con el positivismo, en el sentido que estamos tratando de rescatar aquellas contribuciones que él mismo ha realizado a la ciencia y que de algún modo ya forman parte de la epistemología, ¿no? Sin embargo, eso no significa que nosotros seamos ingenuos y que no veamos muchas de las dificultades que este modo de pensar tiene. Más adelante vamos a tratar de examinar algunas de esas dificultades, pero por el momento nos interesa rescatar sus contribuciones, ¿no? Bueno, como les comentaba, la idea es avanzar un poquito con el texto de Carnap y bueno, vamos a concentrarnos en particular en la primera parte del texto de Carnap, así que, bueno, manos a la obra, ¿no? Fíjense que este texto tiene algunas particularidades, ¿no? Eh, en el texto anterior de Asher, nosotros habíamos estado analizando con detalle la importancia que tenía para este autor la idea de que todas las afirmaciones, en última instancia, sean verificables, ya sea en forma directa, digamos, en la medida en que una observación se contrasta con la experiencia, o en forma indirecta, cuando de una afirmación necesitamos hacer una serie de deducciones para finalmente llegar a los enunciados que nos permitan corroborar con los hechos a la afirmación de partida, ¿no? Ahora nos vamos a detener un poquito en este análisis que va a hacer Carnap, en particular porque, digamos, hay una cuestión, ¿no? Especial que se plantea cuando nosotros decimos eh, que observamos la realidad, o observamos lo dado. Eh, ahí hay muchas complejidades que hoy en día son fáciles de advertir y que en aquel entonces, cuando estaba escribiendo Carnap, también. En particular porque todos los estudios de la percepción demuestran que la imagen perceptiva eh, no tiene una correspondencia exacta con eh, el cuadro de la realidad a la cual esa imagen representa, ¿no? Entonces, digamos, allí se abren enormes polémicas con respecto a si la realidad, es decir, lo dado,
es susceptible de ser observado tal cual es, o ya cuando se forma en nuestra mente una imagen perceptiva de la realidad, hay una deformación. Entonces, Carnap trata de salirse de esta dificultad y apela a la idea de enunciados protocolares o enunciados primarios o enunciados de observación. Él va a decir, no importa que sea aquello a lo que nosotros llamamos dado, realidad, o aquello que estamos percibiendo en el sentido de si es exactamente así o no. Lo que importa es que, dado un enunciado de observación o un enunciado protocolar, todo el mundo esté de acuerdo que se refiere a un determinado acontecimiento, ¿no? Y que se puedan fijar las condiciones por las cuales ese enunciado de observación se puede, digamos, analizar por todo el mundo. Es decir, que más allá de el contenido del enunciado, digamos, y más allá si de la imagen perceptiva coincida o no con lo dado, con la realidad, o si el enunciado concuerde o no concuerde con lo dado, lo importante es que se puedan fijar las condiciones y los procedimientos para, dado un enunciado, cualquiera pueda, digamos, interpretarlo del mismo modo, ¿no? Y que además ese enunciado sea, digamos, susceptible de ser trasladado a condiciones o situaciones similares, semejantes, ¿no? Entonces, el punto de partida del positivismo ya no sería la realidad, entre comillas, tal cual es, sino que serían los enunciados primarios o los enunciados protocolares o los enunciados de observación, que los podemos tomar como sinónimos, ¿no? Bien, avancemos un poquito más con respecto al modo en que se complejiza con esta idea el concepto de verificación, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es algo que habíamos insinuado en la clase anterior, es que aquí lo que se pone en correspondencia, digamos, con la realidad es un enunciado protocolar o un enunciado primario. Un enunciado descriptivo, podríamos llamarlo, ¿no? Es un enunciado que describe aquello que está delante de un sujeto cualquiera. Bien, pero aquí hay un movimiento que vale la pena mencionarlo, ¿no? En Hume o en Locke, por ejemplo, lo que se ponía en correspondencia con la realidad no era un enunciado, sino era una creencia. Parece que pueden pensarse como sinónimos, pero hay una enorme diferencia entre contrastar una creencia y contrastar un enunciado. ¿Por qué? Porque las creencias son absolutamente subjetivas, o sea, depende de quién las tiene, y siempre puede encontrar una excusa para seguir aferrado a la creencia. En cambio, el enunciado, una vez que es expresado por un sujeto, ya forma parte de la comunidad a la cual ese enunciado es, digamos, arrojado, al cual ese enunciado es publicado, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, la idea es que, digamos, como ese enunciado no tiene un sujeto, digamos, en el sentido de que una vez que el sujeto lo pronuncia, ya el enunciado queda circulando dentro de la comunidad científica, lo importante es que se den las condiciones por medio de las cuales ese enunciado se puede establecer como verdadero o como falso, ¿no? Bien, entonces el criterio de verificación está pensado en términos de
digamos, lograr que ante un enunciado protocolar o un enunciado primario, todo el mundo esté en conformidad en que se refiere a una serie de eventos, a un evento en particular, y que además, digamos, esa situación en la cual ese evento ocurre sea trasladable a otras situaciones, ¿no? O sea, que se pueda, en fin, el enunciado que pueda ser verificado por cualquier sujeto y en cualquier situación equivalente, ¿no? Bien, con esta estrategia entonces decimos que Carnap evita entrar en la polémica de determinar la naturaleza última de la realidad. Lo que importa es que, dado un enunciado cualquiera, se puedan fijar los procedimientos en los que todo el mundo esté de acuerdo para, digamos, establecer si ese enunciado es verdadero o falso. Que, digamos, se puedan fijar situaciones de la realidad, que se puedan trasladar, digamos, y se puedan repetir a distintos marcos, de forma tal que en todas las situaciones equivalentes se puedan expresar los mismos enunciados de observación, ¿no? Entonces la verificación, fíjense que, digamos, adquiere un matiz muy particular. Vayamos a alguna de las cuestiones que nos interesa ahondar. Básicamente es que para entender la posición de Carnap, una de las claves es la dimensión lógica, ¿no? Sin embargo, no es la lógica, digamos, proposicional la que está en juego aquí, sino más bien la lógica de predicado. Y vamos a ver, digamos, el movimiento que hace Carnap como para poder, digamos, convertir cualquier enunciado, digamos, científico en un enunciado verificable, ¿no? Que en última instancia esta es la clave, ¿no? En última instancia, digamos, Carnap lo que está sugiriéndonos es que, digamos, bajo la simple formulación de afirmaciones, se puede reconocer un proceso, digamos, lógico, y que además ese proceso lógico se puede expresar de acuerdo a la lógica de predicados, ¿no? Él toma un ejemplo de la palabra artrópodo, ¿no? Fíjense que la palabra artrópodo es una palabra particular porque no la podemos poner en correspondencia con enunciados protocolares en forma, digamos, inmediata, ¿no? No estamos en condiciones de fijar, digamos, una serie de hechos que de algún modo sean descritos por enunciados observacionales. Entonces, lo que nos está proponiendo Carnap que hagamos, en el caso de que decidamos transitar por el camino de la ciencia, es que sigamos una serie de pasos, ¿no? Y que hagamos un análisis lógico del término para fijar su cientificidad, ¿no? Entonces, lo que nos propone es básicamente, ustedes esto seguramente lo deben haber estudiado en lógica, pero que, digamos, conviertan el enunciado, digamos, esto que está delante mío es un artrópodo, bajo la forma de la proposición, digamos, para cualquier, digamos, X, digamos, es válido que
se cumple la condición de ser P, ¿no? Y en este caso sería ser artrópodo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos propone es que, digamos, reemplacemos la palabra, eh, digamos, X, como, digamos, por la de, digamos, el objeto que tenemos adelante allí nuestro, que podría ser cualquiera, sería una variable, ¿no? Y Q para designar, perdón, y P para designar justamente a artrópodos. Entonces, lo que tendríamos sería una expresión general bajo la fórmula o la forma para todo, digamos, para todo X se cumple que X tiene la propiedad de ser artrópodo. Ahora bien, allí estamos en un enunciado abstracto, digamos, que no tiene correspondencia directa con la experiencia. Pero él dice, bueno, si nosotros definimos o ponemos, fijamos una equivalencia entre, digamos, X es un artrópodo y X es, digamos, un animal, X, digamos, tiene un cuerpo segmentado, X tiene, digamos, extremidades flexibles, y X tiene una cubierta de quinina, cualquiera de esas proposiciones puede ser, digamos, susceptible de encontrar, digamos, o reemplazarse por individuos concretos que cumplan con esa condición, ¿no? Entonces, digamos, el primer paso sería, entonces, ante la afirmación, esto es un artrópodo, convertirlo en una fórmula lógica, ¿no? Si ese, para todo X vale que, que X es un artrópodo, ¿no? El segundo paso sería fijar una equivalencia con una serie de proposiciones que, digamos, tengan la forma, digamos, tal que, por ejemplo, X sea un animal, X sea un poseedor de un cuerpo segmentado, que X tenga, digamos, extremidades flexibles y que X tenga una cubierta de quitina en su exterior, ¿no? ¿Qué hicimos cuando reemplazamos antrópodos por estas cuatro afirmaciones o cuatro hipótesis? Lo que hemos hecho es convertido la palabra antrópodo en cuatro enunciados a los cuales es equivalente, pero sobre los cuales es mucho más accesible a la observación. ¿Se entiende? Porque nosotros podemos, ante cualquier, digamos, animal, establecer si, o cualquier cosa que se nos presenta, establecer, digamos, por medio de enunciados observacionales, digamos, si ese X es un animal, si ese X es, digamos, tiene un cuerpo segmentado, si ese X tiene una cubierta de quitina y si ese X tiene extremidades flexibles. Se puede reemplazar entonces la X por una variable individual. Entonces, en lugar de decir un ser cualquiera, una variable que alcanza cualquier sujeto, que en ese caso no sería verificable, al convertir, digamos, o al poder sustituir esa X por un sujeto individual, entonces el enunciado se vuelve protocolar o se vuelve enunciado de observación. Y eso es lo que estaría, digamos, procurando demostrar que se puede hacer con respecto a cualquier enunciado que contenga un término teórico. Fíjense que nosotros aquí hablamos de la palabra artrópodo como término teórico, pero piénsenlo ustedes, por ejemplo, con otras palabras vinculadas con la psicología, hasta dónde se podría hacer y hasta dónde no este establecimiento de equivalencia, ¿no? Piénsenlo con la palabra inconsciente, con la palabra pulsión, con la palabra, digamos, represión, o
dentro del marco de la psicología genética, con la palabra asimilación, la palabra acomodación, etc. ¿no? Bien, esto es un poco la idea que nos está proponiendo Karma, ¿no? Ahora, claro, desde el punto de vista de la psicología, digamos, acá podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Si nosotros abrimos el nacimiento de la inteligencia, o abrimos la construcción del símbolo en el niño, o abrimos el pensamiento y lenguaje, por citar solo 3 ejemplos de los libros de Piaget, ¿no? Abrimos cualquiera de esos libros y lo que nos vamos a encontrar es con una serie muy extensa de observaciones. Y si pensamos en Freud, lo que vamos a ver es que sus primeros escritos, tenemos justamente los estudios sobre histeria, donde hay descripciones muy minuciosas y detalladas de los síntomas de los pacientes. Entonces, allí, todos esos enunciados, en última instancia, los que encontramos en las observaciones de Piaget o los que encontramos en las descripciones freudianas de sus pacientes, son todos enunciados protocolarios o protocolares, si les gusta más la palabra, enunciados de observación o enunciados primarios, que serían de la fórmula o de la forma, digamos, lógica, digamos, para este individuo le corresponde tal propiedad, que vendría a ejemplificar a su vez, digamos, enunciados un poquito más abstractos, ¿no? Bien, en un nivel mucho, pero mucho más fuerte, David Wessler, un autor de test de inteligencias, él define la inteligencia como la capacidad agregada y global del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y tratar en forma efectiva con el medio ambiente. Esta definición que nos da Wessler en realidad no tiene tanto valor en sí mismo. Seguramente ustedes, si se ponen a pensar, van a encontrar una mejor. Lo interesante que hace Wessler es, digamos, convertir esa definición abstracta de inteligencia al estilo de artrópodos, ¿no?, en toda una serie de enunciados de observación o enunciados protocolares a través de toda una serie de pruebas en donde se puede establecer si un sujeto cualquiera cumple o no con los distintos ítems para responder a las consignas que se le proponen en cada una de esas pruebas. Y cada una de esas pruebas que él, digamos, desarrolla en su test, cubren cada uno de los aspectos de la definición anterior. Entonces, lo que está haciendo Wessler es exactamente lo que está proponiendo Carnap. Y además le está agregando algo que Carnap pensaba como ideal, la posibilidad de mensurar, digamos, ¿no? Que, digamos, Carnap ni siquiera creía posible que se pueda, digamos, extender a todos los conceptos teóricos, pero, digamos, sí lo veía como algo deseable, la posibilidad de mensurar, porque fíjense que, digamos, una vez que, digamos, el sujeto resuelve los ejercicios que se le proponen en el caso del test de Wessler, de la inteligencia, ¿no?, por supuesto, estamos hablando, se le pueden asignar, digamos, algo así como un determinado coeficiente intelectual, es decir, que de algún modo estaríamos midiendo la inteligencia. Bueno, hay una cuestión interesante que a nosotros nos interesa por ahí como dejar abierta, que es la siguiente, ¿no? Obviamente que el positivismo lógico, digamos, tiene dentro de sus supuestos, o uno de los supuestos fuertes, es que la estructura de la realidad es lógica. Entonces, nosotros, por supuesto, con nuestra mente somos capaces de, digamos, hacer mover los engranajes de la lógica. La cuestión es si toda la realidad tiene esa estructura o no.
Eso sería como para quedarnos pensando un poquito en este tema. La idea sería, digamos, volver a retomar la clase siguiente, este planteo, eh, y tratar de, digamos, de algún modo mostrar los alcances que tiene, las potencialidades que nos ofrece, tratar de avanzar y extendernos un poquito más en alguna de las proposiciones que nos está haciendo este autor, pero también además ya comenzar a vislumbrar los límites de una propuesta de este estilo, ¿no? Que seguramente más de algunos de ustedes ya lo deben estar imaginando, ¿no? En el caso de que no lo hayan hecho, los invito a hacerlo, ¿no? Así que bueno, nos estaríamos viendo la clase que viene. Vamos a retomar en la próxima clase la noción de positivismo y vamos ya a comenzar a ahondar un poquito más en las dificultades que tiene ver la ciencia desde esta perspectiva, ¿no? Pero al mismo tiempo no vamos a dejar de soslayar la importancia que ha tenido el positivismo a la hora de mostrarnos que la ciencia está hecha en última instancia de afirmaciones.